Bienvenidos a La Brújula Biológica, este nuevo canal de YouTube que pretende la divulgación de las ciencias biológicas dedicado a las personas que tienen interés en ellas y en especial al alumnado que está matriculado de la asignatura de segundo de bachillerato, para que pueda afrontar con garantías la misma y después, si así lo desea, la nueva prueba de acceso a la universidad. Sin más dilación, comenzamos. Antes de comenzar con los contenidos específicos de este primer vídeo, quiero mostraros cómo es la estructura de la asignatura de biología de segundo de bachillerato. Como veis en esta diapositiva hay 6 bloques temáticos, que son los mismos para todo el territorio nacional. Las variaciones que hace cada autonomía son sobre pequeños aspectos de saberes básicos muy concretos, es decir, que lo que vamos a tratar aquí es válido para cualquier sitio de España. Hay que advertir, sin embargo, que en lo que se relaciona con la nueva prueba de acceso a la universidad no sabemos nada, pero es muy posible que la estructura varíe un poco. Por ejemplo, el año pasado, en Andalucía, de los 6 bloques, solo había 5 porque la genética molecular, el bloque B, iba unido a la ingeniería genética y la biotecnología, el bloque E, y eso tiene su importancia porque el examen se elabora en función de los bloques. Ya habrá tiempo de dedicarse al estudio de la nueva prueba de acceso a la universidad cuando salga la normativa que la regule. De momento nos vamos a centrar en el estudio del bloque A dedicado a las biomoléculas. Os explico brevemente este esquema donde vienen relacionados todos los saberes básicos correspondientes a este bloque. Los saberes básicos son estos elementos que aparecen aquí, Biol 2A11, Biol 2A12, etc. Están relacionados con criterios de evaluación, que son los que aparecen aquí. Criterios de evaluación 1.1, por ejemplo, el primer saber básico, criterios de evaluación 3.1 y 4.2, el segundo saber básico, y así sucesivamente. Los criterios de evaluación son los elementos curriculares sobre los que hay que hacer o hay que plantear los instrumentos de evaluación. Interesado especialmente en saber cuáles son los criterios de evaluación, pues puede pasarse por la orden de 30 de mayo de 2023 de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Es un poco farragoso, pero conviene echarle un vistazo a esta estructura que tenemos aquí en forma de tabla, porque nos relaciona las competencias específicas a la izquierda, los criterios de evaluación en el centro y los saberes básicos a la derecha. Hay que tener muy claro que la nota final de la asignatura sale de la media aritmética de los criterios de evaluación aplicados y no de los instrumentos de evaluación. Es decir, la nota media no se calcula ya con un 70% dedicado a los exámenes, un 20% dedicado a los trabajos, un 10% dedicado a la participación en clase. Eso es ya bastante antiguo y hace tiempo que no se considera de esa manera. Es la nota media de los criterios de evaluación de cada uno de ellos. Vamos a abordar los saberes básicos siguientes. La lectura puede pareceros un poco difícil, pero realmente no es para tanto. Comencemos con una pregunta. ¿Pensáis que la composición química de un ser vivo es muy diferente de la composición química de una piedra? Dicho de otro modo, ¿los seres vivos tienen un tipo de materia especial? ¿Qué pensáis? Primero hay que plantearse qué es la vida, pregunta difícil donde las haya. Mejor vamos a responder a qué es un ser vivo. Bien, ahí tenéis una definición que puede ser más o menos completa y que responde a esta pregunta. Un ser vivo es una organización molecular compleja y ordenada capaz de desempeñar las funciones básicas de la vida: nutrición, relación y reproducción, mediante las cuales efectúa un intercambio de materia y energía con el medio ambiente que le rodea. Y la biología es la ciencia que estudia precisamente a los seres vivos. Bueno, intuimos qué es un ser vivo y qué es materia no viva, pero a veces el límite no está claro, sino que se lo pregunten a los virus, ¿no? Los 103 elementos que hay en la tabla periódica, aproximadamente 70 se encuentran en los seres vivos. Eso sí, con una distribución bastante desigual. Los dividimos en 3 grandes grupos:
En primer lugar tenemos los bioelementos primarios, que son los componentes esenciales de todas las biomoléculas, son los más abundantes, y entre ellos encontramos el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. A este cuarteto se le suman dos artistas invitados, que son el fósforo y el azufre, que están en menor proporción, pero son igualmente esenciales. Después tenemos un segundo grupo, que son los bioelementos secundarios, ya menos abundantes que los anteriores, pero siguen siendo muy importantes, y es un quinteto: magnesio, calcio, potasio, sodio y cloro. Y finalmente tenemos el tercer grupo, el de los oligoelementos, que ya están en cantidades inferiores al 0,1%, pero su presencia es imprescindible para determinadas reacciones fisiológicas. Por ejemplo, tenemos el hierro, el cobre, el vanadio, el cobalto o el molibdeno. Conclusiones. Primera, que el tipo de átomo que configura la materia viva no es especial, no es distinto el oxígeno que forma parte de una piedra del oxígeno que forma parte de una proteína. Segunda, la abundancia de estos bioelementos es relevante en los seres vivos. No hay en una piedra esa cantidad de carbono, ni esa cantidad de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno, de fósforo o de azufre. Esa proporción es mucho mayor en los seres vivos. Y por último, un elemento que es especialmente abundante en la materia no viva, como es el caso del silicio, apenas existe en los seres vivos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues en las moléculas que forman unos y otros. Mientras en la arena las moléculas que encontramos son silicatos fundamentalmente, cuarzo, biotita, feldespato, piroseno, anfíboles o plagioclasa, en la planta lo que vamos a encontrar son moléculas del tipo agua, sales, glúcidos, lípidos, proteínas o ácidos nucleicos. La conclusión es la siguiente: la diferente composición química que hay entre la materia viva y la materia no viva no se debe al tipo de átomo, sino a los compuestos que estos forman al combinarse, las biomoléculas. Es decir, el oxígeno o el nitrógeno que forman parte de la arena o del pétalo de esa planta son el mismo tipo de oxígeno y de nitrógeno, solo que las moléculas en las que están integrados son diferentes. Las biomoléculas o principios inmediatos se dividen en dos grandes grupos: las biomoléculas inorgánicas, donde tenemos el agua y las sales minerales, y las biomoléculas orgánicas, donde encontramos a los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En las biomoléculas inorgánicas podemos encontrarlas tanto dentro de los seres vivos como fuera de ellos, mientras que las biomoléculas orgánicas son exclusivas de los seres vivos. Si hablamos de enlace, el enlace predominante en las biomoléculas es el enlace covalente, aquel en donde se compartían electrones, recordad, a excepción de las sales minerales, donde el protagonista es el enlace iónico, aquel que se fundamenta en atracciones electrostáticas. Hablaremos en vídeos sucesivos de otro tipo de enlace, de unas uniones intermoleculares más débiles, como son los puentes de hidrógeno o las fuerzas de Van der Waals. Después, para representar las moléculas, pues tenemos la fórmula que conocéis, ya sea una fórmula molecular donde aparece el átomo con la cantidad que tiene en cada molécula, una fórmula semidesarrollada donde vemos, por ejemplo, los átomos de carbono que hay y cómo se enlazan entre ellos, una fórmula completamente desarrollada donde ya aparecen todos los enlaces, ahí tenéis, por ejemplo, en este caso a la glucosa, o ya modelos espaciales, ¿no?, como el modelo de varillas o el modelo compacto, resaltando en un caso a lo mejor pues la relación de los enlaces y en otro la relación entre los radios atómicos de los átomos. En cualquier caso, son abstracciones, ni los átomos son esferas, ni los enlaces son palos que la unen. Estudiemos un poco el átomo de carbono, dado que es aquel que constituye el esqueleto fundamental de todas las biomoléculas orgánicas. Estando en el mismo grupo que el silicio, el tipo de moléculas que forma es completamente diferente. Los dos hacen 4 enlaces, pero el átomo de carbono puede formar largas cadenas ramificadas, incluso cíclicas, la mayoría de las cuales tienen una estabilidad muy alta. Por otra parte, puede formar dobles y triples enlaces,
lo cual hace que no se permita el giro entre esos átomos. Igualmente se puede unir a diferentes átomos del tipo oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, dando lugar a grupos funcionales de elevada importancia biológica, como el alcohólico, el aldehído, el cetona, el ácido o el amino. Como conclusión hay que decir que la biodiversidad que encontramos en la naturaleza, tanto a nivel genético como específico o de ecosistemas, se fundamenta en la diversidad molecular que permite el átomo de carbono. Es decir, con el átomo de carbono podemos hacer cientos de biomoléculas diferentes. Vamos a hablar por último del estado físico de la materia viva. Sabemos que un hueso es sólido, que el sudor es líquido y que cuando se evapora se convierte en gas. Pero, ¿qué podemos decir del estado físico de la clara de un huevo, de la mayonesa, de la sangre, de un músculo o del interior de una célula? Ahí no es tan evidente. Lo primero que hay que saber es que las biomoléculas de las que acabamos de hablar son enormes en muchas ocasiones y no pueden formar disoluciones verdaderas, como las que conocemos habitualmente, la de la sal en agua, por ejemplo. Estas disoluciones verdaderas tienen partículas de soluto de un tamaño menor de 10 a la menos 9 metros. En este caso, de las disoluciones coloidales, el tamaño de las partículas puede oscilar entre 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9 metros. Es decir, podemos encontrarnos partículas de hasta una micra. Eso hace que dichas disoluciones presenten unas propiedades especiales que hacen singular el comportamiento de la materia viva. Vamos a distinguir aquellas disoluciones coloidales con una concentración menor a la que llamamos estado de sol, es decir, más liquidez, más fluidez, de aquellas que tienen una concentración mayor, tienen mayor solidez, son las que llamamos que tienen el estado de gel. Hay que saber también que las células pueden cambiar de este estado de sol a estado de gel y viceversa según le convenga, según las circunstancias. En conclusión, el estado físico de la materia viva decimos que es coloidal y que esto determina en buena medida su singularidad. Bueno, hasta aquí la primera entrega de la brújula biológica. Si queréis seguir en esta aventura para descifrar la vida, podéis suscribiros al canal, darle a la campanita y tendréis puntualmente los vídeos que vayan saliendo cada semana. Hasta pronto, sed felices.